Hola comunidad, ¿cómo les va? Soy Nani Luminarias y hoy vamos a presentarle una investigación de campo hecha aquí en el litoral argentino y le hemos llamado el ovni de Carcarañá. Sí, porque se trata de una supuesta nave que ha caído cerca de la ciudad de Carcarañá en el año 1877. En realidad es un caso muy misterioso y enigmático. Fuimos allí para hacer justamente un rastreo, una investigación de campo. Veámosla. El 12 de octubre de 1877, el diario La Capital de Rosario, Argentina, publicó una carta cuyo autor era un biólogo francés llamado Servac. Allí relata su llegada al Carcarañá Este para recuperar su salud quebrantada, considerando que las aguas del río Carcarañá tenían propiedades curativas. Todos los días realizaba sus caminatas del pueblo a las altas barrancas del río, cuando en uno de esos días, a 5 kilómetros aproximadamente, se encuentra con una gran roca negra oval de 38 metros de largo y 25 de diámetro. La examinó detenidamente y creyó que era un aerolito. Entonces invitó a dos amigos, a Mr. Paxton y a Mr. Davis, a ver el importante descubrimiento. Luego, con la ayuda de dos peones argentinos, comenzaron a querer perforar la piedra, cuando de repente se hizo un hueco y lograron perforarla. Allí se dieron cuenta que era hueca. Trabajaron arduamente a los fines de acceder a su interior y se llevaron una gran sorpresa. Se encontraron con una habitación cuadrada. En una pared se encontraba una ánfora de metal blanco. No podían salir del asombro y la emoción. Comenzaron a golpear las paredes y el piso. Este último sonaba hueco, en lo que se dieron cuenta que el mismo era una plancha de metal negro. Al levantarlo, se encontraron con otro compartimento, pero en esta ocasión sintieron gran estupor al descubrir una tumba rectangular perforada en granito y llena de estalagmitas calcáreas. En ella se encontraba un cuerpo envuelto en un sudario calcáreo que medía, según el informe, 43 centímetros y medio. Al poner al descubierto este cuerpo y libre de carbonato de cal, se encontraron con una momia muy bien conservada. Extrajeron su cabeza intacta. Era de cerebro rectangular, sus cabellos, su piel, de cuero curtido, cara achatada y en lugar de nariz una trompa saliendo de la frente, boca muy pequeña con 14 dientes, 2 órbitas y sin ojos, y su estructura general era muy frágil. A su lado se encontraba una pequeña chapa donde había dibujado de una cara la figura de un rinoceronte y del otro lado el sistema solar con todos sus planetas y estrellas. Y el Sol, donde se destaca en un tamaño mucho más grande, el planeta Marte. Se destacaba de todos los planetas, lo que hace suponer el origen del ser, que supuestamente podría llegar a ser un marciano. Luego del descubrimiento, el biólogo Servac y sus dos amigos dejaron todo lo que encontraron, ya sea la momia con el ánfora y la chapa de metal, la dejaron en la casa del señor Domingo Francisco Ringoni. Esta casa quedaba frente a la estación central del ferrocarril. Tengan en cuenta que estos dos señores de apellido ingleses estaban allí porque era la época del ferrocarril y allí
desde esa central de trenes se iban rumbo a la provincia de Córdoba. El señor Servag invitó a todo el público a ver tal hallazgo, mientras la nave permanecía allí, en el lugar donde se había encontrado, debido a la imposibilidad de su traslado, lógicamente. Debido al misterio que envuelve este caso, hemos decidido hacer esta investigación llegando al lugar del hecho. Veámoslo. Nos acercamos al Museo de la Ciudad, donde recopilamos información cercana de la época. Allí fuimos recibidos cortésmente por su directora, quien nos abrió sus puertas, y escuchamos atentamente la importante historia del pueblo de Carcarañá y sus habitantes más destacados. En el lugar pudimos calcular el lugar posiblemente donde habría caído el aerolito, ya que según Servag fue a 3 millas de la estación central, lugar donde también fuimos, y nos llamó mucho la atención la conservación original de su construcción, con sus datos recogidos y todo lo que la gente y los testigos nos dieron. Suponemos que la caída del ovni pudo ser en donde hoy se encuentra el Parque Sarmiento, un lugar mágico con sus árboles añejos, su importante río de altas barrancas y ondulante terreno. Este río, el Carcarañá, serpenteante y testigo del amor por la naturaleza de los aborígenes que habitaron la zona, no podíamos salir del asombro por su belleza inconmensurable y luego de observar el terreno, tratando de descubrir el lugar donde supuestamente albergó, tal vez durante muchos o cientos de años, al ovni de Carcarañá. Debido a la importancia y trascendencia de este caso, volvimos a recabar mayor información y no podíamos dejar de ir al museo, y allí nos facilitaron los datos de las familias más antiguas del lugar. Luego indagamos a personas, habitantes de allí, coincidiendo todos en el relato que tras los años fue pasando de generación en generación. Volvimos a visitar el lugar donde presuntamente se produjo el hecho, para hacer una recreación de lo que pudo haber sucedido, analizarlo, por qué allí, sucedió o no, por qué nadie antes de esa fecha, quiero decir, de la carta, a nadie le llamó la atención. Tal vez simplemente ante los ojos de las personas era una simple roca. No se cuenta con ninguna evidencia, ya que la casa del señor Ringoni fue vendida y todos los objetos estaban en el subsuelo, donde era esa casa, y en esa misma se construyó el Hotel Majestic. Pero no solamente desapareció todo, o sea, hablamos del esqueleto, el ánfora y la chapa, sino que con el tiempo desapareció también el ovni. Todo a través del tiempo se fue esfumando. A lo largo de los años, importantes investigadores de la ufología y público en general se ha acercado para escudriñar el tema. Entre los investigadores más famosos vino Fabio Serpa, Gustavo Fernández, Antonio Las Heras y tantos otros. Pero nos encontramos con distintas versiones de un mismo relato, y también se trata de distintas cartas anteriores y posteriores a las de Servag. Si este caso ha sido real, en realidad le ganaría, digamos, al avistaje de naves de Kenneth Arnold o al incidente de Roswell, que fue en 1947. Hay que tener en cuenta también
que ni siquiera en esa época, en 1877, existían los aviones. Solo había ciertos globos aerostáticos, pero tampoco aviones y mucho menos helicópteros. En realidad, esto sigue siendo todo un enigma. Esta es una investigación de Proyecto Colora y para CEPIBE de Argentina a México. Muy buenas tardes, espero que les haya interesado este video, compártanselo a sus amigos y hasta el próximo.